que muchas veces como iglesia fallamos en nuestra comunicación. Porque es una comunicación enraizada en una persona, entonces dependemos 100% de que el Papa diga algo un domingo y que nos motive a todos a la fe. O, no sé, hoy por hoy se ve muchísimo para mí en la diferencia entre los misioneros digitales y los influencers católicos. El que yo estoy ahí para evangelizar o estoy ahí porque soy católica y además, nada, te vendo algo. Hablo de catolicismo. Hablo de catolicismo. Entonces, porque no es lo mismo ser misionero, o sea, el que evangeliza con el testimonio, que el hablar de catolicismo. Que es lo que decíamos antes. ¿Cuántas veces la gente deja de ir a misa porque no entiende lo que pasa en la misa? No entiende lo que es la transubstanciación, no entiende el significado de la gota del agua cuando el sacerdote está preparando el cáliz con el vino. Entonces, ahí hay muchísimo por comunicar que de nuevo se intenta y mucha gente lo hace fantásticamente bien, pero en un mundo cada vez más, y hoy para mí cada vez más, incluso más necesario que hace 20 años, un mundo tan hiperconectado, en el que estamos tan conectados, pero a su vez tan alejados de la realidad y de la persona. Y algo que me repetía la abuela constantemente, y el abuelo también lo decía: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Sí, que eso fue de hecho lo que dijo, fueron las primeras palabras del Papa Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, cada año en la Jornada Mundial de las Misiones, toda la Iglesia se une en oración, especialmente por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica. Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta jornada puedan transformar comunidades enteras. Invito a cada parroquia católica del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones. Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión. Este 19 de octubre, al reflexionar juntos sobre nuestra llamada bautismal a ser misioneros de esperanza entre los pueblos, renovemos nuestro compromiso con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra esperanza, hasta los últimos rincones del mundo. Gracias. Gracias por todo lo que harán para ayudarme a apoyar a los misioneros en todas partes. Dios les bendiga. Volvernos a encontrar en esta comunidad que canta las alabanzas del Señor. Este espacio que se ha convertido en un lugar de abastecimiento, donde la experiencia de Dios nos alcanza a través de la narrativa de la vida de tantas personas que se han encontrado con Él. Gracias por su fidelidad, por estar con nosotros. Y hoy una nueva aventura, un nuevo cuento bellísimo. Estoy bien honrado en este mes de las misiones y les recuerdo que tenemos con nosotros la reliquia de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, y bajo su amparo hoy nos encontramos con una invitada de primera calidad, una vida apasionante para el Señor, Inés Salmartín. ¿Qué tal? Tengo que reconocer que es muy probable que después de grabar el podcast yo necesite confesarme por robar la reliquia de Santa Teresita. ¿La extrañarán? ¿Se darán cuenta si me la llevo? Tenemos guardaespaldas. Inés, bienvenida. Muchísimas gracias. Realmente, Pariño, una felicidad, una alegría y un regalo estar hoy acá. Sí. Inés, la vida vivida con el Señor es una aventura, pero esta palabra en la tuya está escrita con mayúsculas y con rojo.
La verdad que sí. Sí, es cierto. Y es, yo a veces me sorprendo, me tomo el tiempo de frenar y pensar y ver la aventura que ha sido hasta ahora mi vida, sabiendo que mi sí al Señor no es un sí de vida religiosa, es un sí de laica. Wow, y esto es doblemente atractivo. Un regalo enorme, para mí seguro. Sí, eres una mujer feliz y has estado viviendo esta felicidad muy, muy al centro de la iglesia. Tienes una experiencia que yo creo que solo el 0.5% de las personas en el mundo ha tenido. Sí. Y es un privilegio de poder conocer la iglesia a profundidad en sus manifestaciones más altas, me refiero a la jerarquía, y en las más normales, en la vida de parroquia. Sí. Bien. Argentina. Por si no es evidente con mi acento. Ya voy a encontrar igual la manera de traer a colación mi nacionalidad. No, bellísimo. Del fin del mundo. Es un país que amo mucho, que he tenido el privilegio de visitar muchas veces y me encanta su cultura. Bueno, para nosotros los colombianos, sobre todo de la región donde yo soy, que es la región del Viejo Caldas, Okay. la región cafetera y la región de Antioquia, toda esta región sociocultural. Para nosotros el tango está desde la cuna. Nosotros crecimos Qué regalo al escuchando. mundo, el tango. Sí, de hecho Gardel murió en Medellín. Sí, siempre que voy al aeropuerto de La Yarrera, en Medellín, paro en el monumento de Gardel. Me acuerdo de sus bellas canciones. Sí. Sí, Argentina. ¿Hace cuánto naciste allí? ¿Se puede decir? Sí, se puede decir porque de hecho está en Wikipedia, con lo cual aunque quiera Está negarlo, bien. no puedo. Hace 38 años Ujú. nací en Argentina, en la hermosísima ciudad de Rosario, cuna de la bandera, fundada por Nuestra Señora del Rosario. Y cuna también de Lionel Messi. Sí, y históricamente protagonista en la independencia. Sí, un rol muy importante en nuestra independencia, de ahí cuna de nuestra bandera. La bandera argentina fue soñada, la libertad argentina fue soñada a las orillas del Paraná. ¿Cuál es la relación de la bandera argentina y la Virgen María? ¿Sí hay? No. ¿Alguna vez leí alguna cosa que los colores Lo que yo sé es el cielo. O sea, Ajá. Belgrano, quien creó nuestra bandera, miró al cielo y conociéndolo a él, quizá agradeciéndole a la Virgen y el manto, porque el color de la bandera argentina son 2 franjas celestes de color cielo, que es un color para mí muy particular, el blanco en el centro de las nubes y el sol en el medio. Y realmente esa libertad que nos da el cielo cuando todavía el hombre no volaba. Sí, bellísimo. Sí. Una de las cosas más lindas que uno puede ver en la vida son los reflejos del sol en el Mar del Plata. Coincido y me encanta que no ser yo quien hable así verborrágicamente del país al que tanto amo y al que tanto sueño volver. Sí. Sí. La carne, las facturas, las empanadas. La pasta, la familia, los amigos, el asado, el almuerzo que empieza a las 3 de la tarde y termina con la cena. Conversado, delicioso, Sí. el buen vino. La sobremesa. Me encanta. Sí. Qué belleza. Bien. Rosario, familia de ¿cuántos? Papá, mamá. Padre, madre, con el enorme don de Dios de que siguen casados después de más de 40 años. No voy a dar más detalles que eso porque si no mi madre se enoja. Soy la menor de 4 hermanos y crecí en una familia de fe, en una familia en la que vivir la fe a flor de piel era muy normal, lo mamé, diríamos nosotros, de mis abuelas, que de infancia e incluso de adultez a veces da fiaca, el decir estamos, o sea, en los veranos, poder disfrutar tiempo en familia con los abuelos presentes, que estar, no sé, jugando al truco, que es nuestro póker, y que nos digan, bueno, ahora vamos a rezar el rosario. No, ¿cómo rezar el rosario? Entonces, siempre una fe muy, muy compartida, pero a su vez muy invitada, ¿no? El que no quiere y no pasa nada. Natural. Pero, y hasta el día de hoy lo veo con mis padres que, no sé,
estoy viendo televisión en el único lugar de la casa que tiene televisión, en lo de mis padres, y están a medio metro juntos rezando el rosario. Y es, no, si no te quieres sumar, no te sumas. Ah, pero están ahí al lado mío rezando el rosario. Sí, es un regalo enorme. ¿Qué te ha dado el rosario en la vida? Me ha dado mucho, y a veces más de lo que le reconozco. Porque reconozco, me cuesta rezarlo a diario, pero hay momentos del día, de la semana y a veces del año en los que me cruzo con un rosario, y para mí es cruzarme con ese abrazo de María que me dice: espera, frenate un minuto, regálame media hora o el tiempo que me lleve a rezar el rosario, porque te tengo que decir algo. Y la mayoría de las veces ese decirme algo es cálmate. Hay un momento en la vida de todos aquellos que recibieron la fe de infancia y que crecieron en la fe, que era lo que respiraban, lo que se vivían en su vida cotidiana. Hay un momento en la vida en que hay que tomar una decisión. Hay un momento de verificación. Hay un momento en el cual hay que confrontar esa fe que recibimos, que nos dijeron que era buena, con la realidad. ¿Cuál fue ese momento para ti? Ok, esto va a ser un poco vergonzoso, pero no importa. Estamos el año 2009. Yo estoy haciendo un intercambio con la universidad, o sea, ya técnicamente de adulta, se podría decir, fue mi encuentro. Estaba en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España. Un momento en el que me sentía un poco sola, en el que no tenía nadie que me dijera vamos a misa el domingo o fuiste a misa este fin de semana. Y de alguna manera jugando con eso, bueno, y si no voy, ¿qué pasa? ¿A quién le importa? ¿A quién me pregunta? Porque estamos hablando en tiempos casi precelular, con lo cual no era una llamada diaria a los padres, era con suerte semanal. Y esas cosas de la vida o de Dios, había una promoción en el supermercado al que yo iba, con el que si gastabas X cantidad de dinero, te regalaban una serie o sea, una temporada de tu serie preferida de televisión. En ese momento, y que hasta el día de hoy, mi serie preferida era una serie conocida como Los Expedientes Secretos X. Sí, buenísima. Eso nos marcó a muchos. A muchos. Y en la cuarta temporada hay un episodio muy claro en el que ella, Dana Scully, científica, muy pragmática, criada católica, que llevó toda la serie a una cruz, tiene una confrontación muy grande con Dios y con su fe, y de nuevo, siendo científica, siendo pragmática, se aferra a esa fe y se aferra a esa cruz como un salvoconducto. Y dije, no, pará. O sea, ¿qué te estás preguntando? ¿Qué estás hablando de no ir a misa el domingo cuando tenés la cruz colgada al cuello, o en mi caso el escapulario colgado al cuello? Y la verdad fue en ese momento en el que yo dije, no, yo de adulta quiero seguir teniendo esa fe que mamé de chica. Más allá de eso, creo que también es una decisión diaria. El cuando uno se levanta, se persigna y le regala el día a Dios, decir, bueno, hoy voy a intentar hacerlo un poquito menos peor que ayer. Bueno, modelos fuertes que te hayan servido en la fe. Me voy a quedar con mis padres. Sí. O sea, esa es la respuesta original, porque dije, no, pero busca un santo. Pero la realidad es que son mis padres. El verlo a mi papá llegar a veces agotado del trabajo y que se lo ve físicamente cansado, que se baña, agarra las llaves del auto, la billetera, el teléfono y se va a misa. Wow. Y de nuevo, de hecho, cuando yo crecí, mis padres se turnaban entonces mi padre iba a misa a las 7 de la mañana, se levantaba, iba a misa, nos venía a buscar, nos llevaba al colegio y se iba a trabajar, y mi madre iba a la tarde, entonces después desayunábamos con mi mamá y después el que se encargaba de a la noche que estuviésemos listos era mi padre, y los fines de semana era compartir la misa y era verla a mi mamá verde, de que muy de chicos obviamente no, hay familias que uno ve y que ve a los chicos que nacen santos y que los ve uno a los 5 años ya sabe que ese chico quizás sea sacerdote.
no era nuestro caso. Nosotros mi mamá nos tenía que llevar con los lapicitos, el libro de colores, la Biblia para niños para leer. Y mi mamá misma se ponía verde, se pueden portar bien, estamos en misa, y tratar de explicarnos, interrumpir su misa, interrumpir su modo de vivir la fe, para tratar de transmitirnos a nosotros esa fe, y a mí me quedó, y lo veo en mis hermanos también, el que por ahí te cuesta, por ahí te da fiaca, por ahí o sea, te vas de viaje con amigos y no lo priorizás, pero en el fondo sabes que está. Sí. Y a la fe tuve la suerte de haber crecido en una familia en la que la fe está tan marcada que no me imagino no volviendo. Si un día por X motivo me fuese, no me imagino no volviendo, y creo que a mí eso me salvó durante gran parte de mi vida profesional, ese aferrarme a esa fe de niño y de Dana Scully. Ok. Eres comunicadora y esto es una pasión. Sí. Sí, la vida de la comunicación es una pasión. Sí, nadie es comunicador por dinero. Uno que otro solamente. Pero sí es una pasión, y es un sacrificio muy grande. ¿Cómo te dedicas por la comunicación? ¿Cómo te nace esa? Creo que siempre me fue fácil la palabra, siempre me fue fácil escribir. Amo escribir, sentarme a escribir, y no me imagino eso cambiando. Me gusta ser creativa, pero siempre fui la comunicadora mismo dentro de la familia. Creo que parte de mi rol como comunicador nace en la familia, porque siempre fui medio un puente. Para mí el comunicador tiene mucho de puente, de traductor, de conector. Y eso se me dio siempre con naturalidad en la familia, en los grupos de amigos, de introducir grupos de amigos de un lado al otro y ir haciendo conexiones y explicando por qué de esas conexiones. Se me dio siempre, de nuevo, por naturalidad. Igual después, cuando llegó el momento de sentarme a pensar, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? También hubo mucho descarte. Sabía que no podía hacer el mundo de las ciencias, sabía que no podía incluir matemáticas, porque no entiendo por qué la X es igual a la Y. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Entonces... Eso lo entiende Baldor. Tal cual. Y todo lo que era económico, descartado. Todo lo que era, de nuevo, biología, medicina, física, química, descartadísimo. Para la docencia no sé si tengo la paciencia que hace falta para ser docente. Entonces, en el clásico test vocacional sale comunicador social como una opción. Bárbaro. Dije, bueno, me pongo a estudiar, a leer el currículum y todas las materias que me gustan. Mucho, desde la historia hasta la lengua, la cultura general y el periodismo. Y bueno, vamos por ahí. Y tuve la suerte de que mis padres no tuviesen idea de qué era la comunicación social. Entonces, cuando les dije que básicamente iba a ser periodista, por ende dieron por sentado que me iba a morir de hambre de adulta, dijeron, bueno, pero por lo menos que no se nos haga socialista. Entonces me mandaron a la mejor universidad. O sea, fue un sacrificio familiar. Es decir, bueno, Inés está siguiendo una pasión en la que probablemente fracase y después se dedique a otra cosa, pero igual la Algo vamos serio. a apoyar. Y que de nuevo, que no vuelva socialista. Entonces tuve la oportunidad de ir a una universidad privada en la Argentina, la Universidad Austral, una universidad a la que le debo muchísimo. ¿De quién es? Es del Opus Dei. Fue fundada, bien en realidad, de alguna manera es hija o nieta de la Universidad de Navarra. Sí, esa pasión por la enseñanza, por transmitir la inteligencia de la fe y de la ciencia. Sí, y en ese sentido, para mí, dentro de la iglesia del Opus Dei, a veces a la fuerza y a veces por amor, aprendió muchísimo a comunicar. Entonces, hay grandes comunicadores de la obra y hay enormes docentes de comunicación. ¿Perteneces a la obra? No. Simpatizante. Simpatizante, sí. Creo que la obra no me aceptaría, así como yo no aceptaría la obra. Realista. Realistamente, pero mucho tiene que ver más con pavadas que con una cuestión de formación, lo reconozco. Pero bueno, entonces
estudié en la Austral, y entonces mi camino de fe de alguna manera siguió por ahí. Y de nuevo, siempre se me dio fácil la comunicación, a pesar de tener horrores de ortografía, hasta el día de hoy en 4 idiomas. ¡Wow! Porque son horrores de ortografía los ¿Qué que idiomas tengo. hablas? Hablo muy bien el inglés, el español y el italiano, y entiendo de portugués, aunque si mi hermana ve esto se va a reír y va a decir que no, que de portugués no me quedó nada, pero yo estuve 6 meses viviendo en Río de Janeiro. Sí, al menos Entonces, portuñol si hablas. Portuñol seguro, lo entiendo completamente, pero sí me cuesta más hablarlo, no me cuesta leerlo y no me cuesta escribirlo. Ay, qué bien. Sí. ¿Y Pero horrores de ortografía. en qué momento tomas esa decisión de acercar esa experiencia comunicativa a la iglesia? ¿En qué momento decides ese talento, esto que aprendí, lo pongo al servicio de la iglesia? En el fondo creo que siempre. O sea, yo estudié comunicación. La primera clase en la universidad fue periodismo. Un profesor nos pregunta, un profesor de periodismo, a qué medio aspiran, cuál es su sueño. La CNN, La Nación, que es el gran periódico argentino, el New York Times, la BBC. Cuando me llega a mí, yo lo último que quiero hacer en mi vida es ser periodista, a no ser que alguien levante el teléfono y me diga, ¿te querés dedicar a cubrir el Vaticano? No es por saltearnos el final, pero después termina pasando, ¿no? Pero sabía que quería estudiar comunicación para antes de que existiesen los misiones digitales. O sea, yo empecé la universidad, todavía no existía Facebook, no se hablaba del término redes sociales. Pensando en, yo quiero ayudar a comunicar el mensaje de la iglesia, quizá con un dejo de soberbia, sabiendo que no tenía vocación religiosa. A mí siempre me costó mismo a mí misma comunicar el enorme mensaje revolucionario, contracultural, increíble, que es nuestra fe. La fe cristiana. Porque, o sea, uno piensa en desde siendo Dios se hizo hombre para morir de la manera más impensada, inhumana y dolorosa que se nos ocurra, y morir prácticamente solo en la cruz, negado, rechazado, de los 12 que eligió para que lo siguieran e hicieran el trabajo. 11 se fueron, 12 lo negaron, 11 se fueron. Y hay y uno lo vendió. Sí, hay un intermedio ahí que es la fascinación por Cristo. ¿Cuándo te surge esa fascinación por Cristo? Porque si no estás fascinado no vas a querer decirlo. La verdad no sé. Hay una parte de mí que incluso puede reconocer que no sé si en ese momento no era más esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, que quiero hacerlo por Cristo. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Entonces, creo que eso fue viniendo como parte de mi fe de adulta, ese entender que no soy yo, es Él. Tratemos de buscar el origen de esto. ¿Cómo nutrías tu fe? ¿Cómo vivías tu fe? ¿De qué la alimentabas? Bueno, en ese momento tenía la suerte de ir a misa diaria. Yo hoy vivo en Florida, en una hermosísima ciudad de costa. O sea, yo vivo donde la gente va de vacaciones, con lo cual la misa diaria no es tan fácil como uno quisiera, porque es a las 12 del mediodía o a las 9:30 de la mañana. Entonces, tipo, bueno, me voy 2 horas y vuelvo. Pero tenía misa diaria en la universidad y la quise aprovechar. La confesión regular, que de nuevo, para mí uno de los grandes regalos de haber ido a una universidad, de la obra Universidad Católica, fue justamente esa disponibilidad constante de Cristo en la Eucaristía. La obra cree mucho en la adoración eucarística, se valora muchísimo. Yo recuerdo los viernes de tener la oportunidad de estar frente al Santísimo Sacramento y en silencio, que es algo que yo también valoro muchísimo, el poder sentarme y así sea dormirme al frente de la Eucaristía. Pero ese regalo de poder hablar con Dios y no necesitar otra cosa más que estar ahí con Él. Y de ahí me ha pasado de quedarme dormida. Tuve una época, un año, viví una residencia y íbamos a la eucarística los jueves a la noche, del jueves a la noche al primer viernes. El que quería se podía quedar y la persona que me tenía que relevar nunca llegué, me quedé dormida y me despertaron a las 8 de la mañana, tipo, flaca,
Gata hormiga. Bueno, no es culpa de ustedes. Me adivino. Se quedaron todas ustedes dormidas. Yo tuve la suerte de quedarme dormida en la Frente capilla. al Santísimo. Sí. Y eso, o sea, creo que eso siempre se fue quedando en mi corazón. Entonces, y es una fe que antes de que se encendieran las cámaras hablábamos de que a veces tengo una fe, es mayor mi religiosidad que mi espiritualidad, el entender la fe más que el vivirla, y que para mí es en detrimento de mi fe, en realidad, porque es mucho más lo que uno puede aprender estando una hora frente a la Eucaristía que una hora viendo un podcast. Está el testimonio de nuestras abuelas, ¿no? No sabían mucho de teología, ni de liturgia, ni de doctrina social. Sin embargo, estaban tremendamente enamoradas de Jesús. Sí. Era su vida. Yo me recuerdo, mi abuela era de misa diaria, al punto de que cuando no podía ir a la iglesia, el sacerdote iba y celebraba misa en mi casa. Sí, y es misa y comunión diaria, con lo que eso conlleva. Sí. El poder realmente recibirlo a Cristo en la Eucaristía todos los días. Y es un acontecimiento. Sí. Entonces, bueno, yo crecí viviendo eso, disfrutando de eso. Y sí, entonces ahí nace mi amor por la comunicación. Creo que más que, o sea, de nuevo, nace en la familia, se nutre muchísimo en la universidad. Y de nuevo, siempre sabiendo, quizá con soberbia, que muchas veces como iglesia fallamos en nuestra comunicación. Porque es una comunicación enraizada en una persona, entonces dependemos 100% de que el Papa diga algo un domingo y que nos motive a todos a la fe. O, no sé, hoy por hoy se ve muchísimo para mí en la diferencia entre los misioneros digitales y los influencers católicos. El que yo estoy ahí para evangelizar, o estoy ahí porque soy católica y además, nada, te vendo algo. Hablo de catolicismo. Hablo de catolicismo. Entonces, porque no es lo mismo ser misionero, o sea, el que evangeliza con el testimonio, que el hablar de catolicismo. Y es bellísimo que toques esta parte porque... Voy a meter en tantos problemas, me parece. No. Pero es bellísimo que toques esta parte porque la esencia natural de la iglesia nace también del mandato misionero de Cristo. Vayan al mundo entero, enséñenles. Sí, y prediquen. Sí. Dos actividades esencialmente comunicativas. Sí. La predicación y la enseñanza son actividades de comunicación. O sea y el Espíritu Santo viene y dota a estos primeros discípulos con el don de las lenguas, la habilidad de hablar en otros idiomas, de no tener miedo. Sí. No podíamos hablar de un miedo escénico cuando te metes en Grecia a hablar a los griegos de algo completamente desconocido. Sí. Te jugabas el pellejo, ¿no? Sí. Pero sí es esa esencia comunicativa que tiene la iglesia desde el mandato mismo de Jesús. Sí. Y de nuevo, un mensaje tan hermoso, una verdad tan hermosa, que a veces queda reducida a pavadas, que es lo que decíamos antes. ¿Cuántas veces la gente deja de ir a misa porque no entiende lo que pasa en la misa, no entiende lo que es la transubstanciación, no entiende el significado de la gota del agua cuando el sacerdote está preparando el cáliz con el vino? Entonces, ahí hay muchísimo por comunicar que de nuevo se intenta y mucha gente lo hace fantásticamente bien, pero en un mundo cada vez más, y hoy para mí cada vez más, incluso más necesario que hace 20 años, un mundo tan hiperconectado, en el que estamos tan conectados, pero a su vez tan alejados de la realidad y de la persona. Sí, eso es. Más necesidad hay de comunicar y que una comunicación que no es solo el habla, es la vida misma. O sea, uno comunica más con lo que hace que con lo que dice. Es bien paradójico, porque estamos en la era de las megacomunicaciones, estamos hiperconectados. Y el mal del mundo es la soledad. Bueno, ya están empezando a haber estudios del impacto nocivo de los chats de inteligencia artificial, particularmente en los jóvenes que se encuentran solos
que no se animan a hablar con los padres, no pueden hablar con sus pares y hablan con el chat. Y uno de los grandes, enormes problemas que tiene la inteligencia artificial es que es, entre comillas, empática. Y en esa empatía te dice que sí a todo. Quiere darte placer. Te quiere complacer. Sí. Entonces el joven, el niño le termina preguntando, che, ¿y si me quito la vida? Y el chat le da motivos para... porque todo sí. vale. Todo vale. Claro. Entonces, y eso es tan alarmante. Terrible. Esa enorme soledad que antes siempre se decía que los solos son los viejos. Y no, hoy de hecho hay adultos mayores que están emocionalmente mucho mejor que la juventud porque tienen todavía amigos, tienen nexos reales y no saben depender del chat, no saben hablar con la inteligencia artificial. Entonces, nada, una de las tantas cosas que alarman, ¿no? de la comunicación incomunicable. Que sí, tiene su aspecto fascinante. Sí. Y útil. El Papa León lo dijo muy claramente, ¿no? Estamos ante una nueva manifestación, digámoslo así, una revolución industrial, el equivalente. Sí. Sí, ahora cambian los paradigmas, cambian muchísimas cosas. Apenas estamos entrando. Sí. Con miles de cosas positivas y miles de cosas negativas. Sí. Él tuvo esa inteligencia de poder decirnos a tiempo en qué íbamos a entrar y cuál es el requerimiento que hay en el corazón. Bien, la iglesia siempre ha estado preocupada por la comunicación. Sí, siempre. Sin duda. Desde siempre, los copistas de libros, luego la imprenta. El primer libro sí, impreso. Todo, absolutamente. Pero un tiempo en que pareciera que la iglesia se durmió en el hecho comunicativo. ¿Sí? Sí. Es que a veces comunicamos más sobre la iglesia que sobre Dios. Informamos, pero no evangelizamos. Claro. Y entiendo la necesidad, entiendo la utilidad. Me apasiona el Vaticano y me apasiona tratar a la Santa Sede como a la Casa Blanca. Darle esa misma importancia. Porque hecho diplomáticamente vale mucho más la Santa... Equivale o vale más la Santa Sede. Pero una cosa es la iglesia desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista de poder que existe y que nunca va a dejar de existir y hay que aprender a convivir con eso. Pero otra cosa es comunicar la fe y hablar no solo al público interno, a tu público cautivo, sino realmente el ir por todos los pueblos y anunciar el evangelio. Hay continentes, o sea, si uno hace la cuenta, somos 8.000 millones de personas en el mundo. Más de 3.500 millones cristianos. 4,5 mil millones de personas no son cristianas. De esos 4.000 millones de personas, 8 de cada 10 no conocen a un cristiano. O sea, 8 de cada 10, 4.000 millones de personas no tienen a una persona que les presente a Cristo. Y que si alguien les va a hablar de Cristo, va a ser el imán en la mezquita, va a ser el terrorista de Boko Haram en Nigeria, va a ser, o sea, que nos caiga la ficha. Y nosotros preocupados a veces por pavadas que a mí me apasionan, como hacer las políticas intereclesiales. Sí, yo recuerdo una vez que hace muchos años venía en un vuelo de Bosnia-Herzegovina, que es 100% musulmán, con un reducto de católicos ortodoxos de católicos y ortodoxos. Y al lado me tocó un imán musulmán. Y yo no sabía qué decirle. Y él empezó a conversar. ¿Ibas vestido de sacerdote? No iba vestido de sacerdote. Pero pregunté, ¿usted a qué se dedica? Yo le dije, si le digo, puede pasar algo terrible. Dice, soy sacerdote católico. Me dice, yo soy imán musulmán. Y yo, queridísimo, amable, abierto, muchas preguntas. Fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Sí? Ese compartir desde la humanidad y no desde la ideología o el prejuicio que uno trae. Efectivamente. Y de eso hay muchísimo por hacer y para hacer. Sí, bellísimo. Bien, periodista, ¿cómo empiezas tu vida profesional? Mi vida, yo siempre digo, como profesional de iglesia, empieza
cuando yo me voy a Madrid en el año 2011 de voluntaria para la Jornada Mundial de la Juventud. Estuve casi 3 meses ayudando en el departamento de acreditaciones de prensa. Me enamoré de la aventura y tuve la oportunidad de estar al lado de Benedicto XVI, pero enfrente estaba el rey de España, con lo cual no tuve la oportunidad de saludarlo al Papa. Tenías una muralla Sí, por medio. Porque uno dice, bueno, si era un nene o alguien, bueno, uno mete la mano y Sí. hace lío. Más nosotros argentinos que nos gusta hacer lío, pero era el rey de España, con lo cual todos los ojos del mundo en ese momento estaban ahí mirando. Cualquier cercanía puede ser mal interpretada. Por eso, entonces, bueno, en la Juego de Casada termina la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y digo, yo vuelvo en 2013 a Río de Janeiro y yo le voy a dar un abrazo a Benedicto XVI porque el Papa necesita un abrazo de una Argentina loca. El Papa se entera que había una Argentina loca que le quería dar un abrazo, decide renunciar pensando en no quiero el abrazo de esa Argentina que me espera en Río de Janeiro. Ahí está la verdad de por qué el santo de Benedicto Renunció XVI, para futuro evitar tu doctor de la abrazo. Iglesia, sí. Entonces, me voy a Río de Janeiro 6 meses, obviamente Papa argentino. El primer milagro del Papa argentino fue lograr que los brasileros lo quisieran a un argentino. Sí, fue impresionante. Eso fue impresionante, 3 millones de personas en la playa de Copacabana. Nunca visto. Fe que mueve montañas, le di el abrazo al Papa y bien argentino, y fue para mí un momento muy importante. Pero antes de irme a Brasil, la semana anterior, un periodista extraordinario norteamericano llamado John Allen llama a la Universidad de la Santa Croce en Roma, que es la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, que es del Opus Dei, y les dice, necesito un periodista argentino que me ayude, que me haga de fixer una semana. Voy a estar en Buenos Aires tratando de entender quién fue el cardenal Bergoglio para poder proyectar quién iba a ser el Papa Francisco. Wow. La Universidad de la Santa Croce llama a la Universidad Austral, y en la Universidad Austral les dicen, habla con Inés San Martín, porque yo para ese momento hablaba muy bien inglés, tenía una formación católica importante y era periodista, o tenía formación de periodista. Trabajamos mucho una semana, yo me voy a Río de Janeiro, él se va a Chile a dar una charla, una conferencia a la Universidad Católica de Chile, y a los 4 meses me llama, a los 4 meses de vuelta de Río de Janeiro, octubre, me llama, me dice, Inés, si todavía te interesa ser periodista vaticanista, el Boston Globe está buscando a alguien, me acaban de contratar a mí, si te interesa el puesto es tuyo. Yo era una broma que a mí me interesaba, porque para que un argentino sea vaticanista, primero hay solo 2 medios en Argentina que tienen la capacidad económica de mandar a alguien, y el interés de por sí es muy limitado. Por más que hubiese un papa argentino, está la extraordinaria Elisabetta Piqué en Roma, no había necesidad de otra argentina que se dedicase solo al Vaticano. Dije, bueno, sí. Firmo un contrato de 1 año con el Boston Globe, tengo la charla con la familia de, me voy 1 año a Roma, fracaso en Roma, me vuelvo, se dan cuenta que no, y ahí sí me pongo a pensar porque ya había renunciado a un trabajo para irme a Madrid, había rechazado un buen trabajo para irme a Brasil, flaca, ya está, no tenía vocación a la vida religiosa, pero no puedes seguir renunciando a trabajos para esto. Y yo, me voy 1 año y vuelvo y ya está. Parpadeé y habían pasado 9. Wow. qué maravilla. Y esa es la aventura a la cual llegamos ahora, porque entrar así de lleno al corazón de la iglesia y empezar a entender tantas cosas tan complejas. Porque una cosa es saber el Vaticano, la Curia Romana, el Papa, estas cosas, una cantidad de lugares comunes, presupuestos, pero empezar a entrar en la Curia Romana y en la realidad vaticana es empezar a conocer la iglesia en el tuétano, en lo profundo, en esa dimensión que ahorita decías, plataforma diplomática más importante que la Casa Blanca, y es cierto. Sí. Es un estado que tiene relaciones incluso con países que no son ni cristianos. Uh-huh. Una red de conexiones, comunicaciones, de facilidades que hacen el mundo mejor en muchos aspectos. Luego está la realidad eclesiástica, la fe, el testimonio, los problemas
las cosas buenas, las menos buenas. Sí. Para mí fue una experiencia increíble en la que durante muchas veces o en muchas oportunidades agradecí esa fe que viene de la infancia y del ese acordarme que si bien la iglesia está hecha, hay hombres dentro de la iglesia no fue hecha por hombres y no fue hecha para los hombres. Entonces, en ese sentido, de hecho, un miembro de mi familia, que permanecerá sin nombrar, siempre me decía que su mayor temor era que el nido de víboras que puede llegar a ser el Vaticano me hiciera a mí dudar de mi fe. Y por suerte tuvo el efecto contrario, porque efectivamente he visto cosas que uno quisiera no fuesen parte de la iglesia, pero a pesar de esas cosas, la iglesia no solo sigue, sino que la iglesia sigue creciendo. Sí. La iglesia, la cantidad de personas que descubren la fe, que encuentran a Cristo todos los días, es cada vez mayor. Entonces, en ese sentido, no puedo negar la divinidad de Cristo o la parte divina de la iglesia, ¿no? Porque también hay muchos santos, también se encuentra uno con gente apasionada, entregada. Extraordinaria. Sí, extraordinaria. Y además, yo tuve el enorme regalo, que esto se lo debo a John Allen. Él, cuando nos conocemos, él estaba terminando de escribir un libro llamado La guerra global contra los cristianos. Él dedicó mucha parte de su periodismo independiente a los cristianos perseguidos. En el 2015 hicimos una serie de reportajes muy en profundidad sobre ese tema y eso a mí me llevó a Irak en 2 oportunidades, me llevó a la India, me llevó a Egipto, donde el gobierno hizo un wiretapping. Me puso micrófonos en el teléfono y de golpe se nos cancelaron entrevistas porque al gobierno de Egipto le molestaba lo que estábamos haciendo, o sea, el nivel de relevancia del periodismo de investigación. Hay un gobierno que no es para nada pro-cristiano. Para nada. Y lo que le pasa a los cristianos coptos en Egipto es terrible. Es tremendo. Tenemos la historia de los 21, 22 mártires. Efectivamente. Las imágenes están en internet. Sí, y que siguen reclamando una realidad. Hace 3 semanas creo, celebrábamos la memoria de los de los sí, y yo siempre, yo digo, cuando fue la canonización de Carlo Acutis y todo el mundo habla del primer santo millennial, técnicamente hablando, hay 21 millennials que están en el libro de los santos, en el libro de los mártires, y por ser reconocidos como mártires, técnicamente los reconocemos como santos. Entonces, y estuve en El Salvador y estuve en Colombia y tuve la oportunidad de entrevistar a un miembro de unas maras de El Salvador que estaba en la cárcel, que vino a una habitación de un hotel que todavía no sé qué habitación del hotel fue, y estuvimos hablando 4 horas sobre cómo la iglesia católica, como el sacerdote católico, la hermana misionera, son la verdadera barrera que tiene el crimen organizado en América Latina. Porque la policía es comprable, los políticos son comprables, pero el misionero que dejó todo convencido de su amor por Cristo, a ese no lo compran. Y recuerdo esa experiencia de conversión que Dios me regala a través del testimonio de una comunidad misionera, los misioneros del Verbum Dei. Sí. Absolutamente testimoniales. Sí. Un testimonio bello, con los pies sobre la tierra, lleno de amor, pero apegado a la realidad. Bueno, uno no puede no pensar, por ejemplo, en el párroco latino de Gaza, un argentino del Instituto del Verbo Encarnado, 2 monjas argentinas, bombardeos diarios, y ellos firmes ahí en la parroquia latina de Gaza, porque había 500 personas que no podían irse. Que es tan difícil porque están en medio de un conflicto en el cual ambas partes no los quieren. No. Y los mal entienden. Sí. O sea, son carne de cañón por ambas partes del conflicto. Entonces, y en ese sentido, sí, mi vida de periodista me llevó, yo nunca me olvidaré una
fue una conversación que fue off the record con un cardenal, por eso no reconozco, no digo el nombre porque no fue periodista, no fue Inés la periodista, fue Inés la persona la que tuvo la conversación, y él me dijo: Inés, vos escribí la verdad, lo que sabes, lo que ves, lo bueno y lo malo, con la certeza de que lo bueno le va a ganar a lo malo. Porque lo que la iglesia hace extraordinario, el impacto positivo de la iglesia en el mundo, le gana 1000 veces a los defectos humanos que tiene la iglesia. Inés, yendo a cubrir esta realidad de persecución a los cristianos, estamos hablando de familias, hombres, mujeres, niños, Hoy ancianos. mueren más cristianos que en los primeros siglos. Ajá. Yendo a cubrirlos, esto, te estabas jugando la vida. Sí. Hablando de eso. O sea, yo nunca... La primera cosa... ¿Puedo decir estúpida? ya lo dijiste. Ya lo dije. La primera cosa estúpida que hice fue en el 2014. Llevaba 2 meses en Roma. Me voy a Kiev, Ucrania, para cubrir todo lo que fue el post de la revolución de la Plaza de Maidán. Rusia ya había invadido Ucrania, la invasión rusa no fue muy hace política, 3 años, fue en el 2014. No, pero ya estaba Rusia bombardeando partes de Ucrania, y le mando un mensaje a mi papá: papi, qué hermosa que es Kiev, mañana me voy a Lviv. Y mi hijo es tipo: ¿perdón? ¿Qué haces en un país invadido por Rusia? Dije: no, yo estoy acá para contarle la historia de la iglesia greco-católica ucraniana, que es uno de los grandes milagros de fe, porque pocas iglesias más oprimidas, más martirizadas en el siglo XX que la iglesia greco-católica ucraniana. Miles de sacerdotes mártires, un cardenal que pasó su vida al mejor estilo Nelson Mandela, comparable con lo que pasó con Mandela. Yo no tenía ni idea de que existía la iglesia greco-católica ucraniana, y cuando llegué y empecé a hablar, y tuve la suerte de conocer al cardenal Husar, Vladimir Husar, un santo a quien en su obituario yo comparé con Santa Claus, porque es la imagen, para mí es la personificación de ese muñeco asqueroso de Coca-Cola. Bueno, eso era esa bondad en los ojos. Versión original, San Nicolás. Efectivamente, o sea, un hombre que uno le veía en los ojos el sufrimiento del mundo y la alegría de Cristo. Esa dicotomía o esa justaposición de un hombre que vio todo, que vio a su pueblo asesinado, oprimido, su fe negada, pero que tuvo la enorme gracia de permanecer firme en la fe. Y a los 2 meses, el cardenal Barbaran, cardenal francés, me acuerdo, lo tengo grabado, estamos en Turquía con John, le llega un mail diciendo que el cardenal Barbaran de Lyon, en ese momento cardenal arzobispo de Lyon, se iba a ir con un avión charter a Irak, que si a él le interesaba ir, el viaje periodísticamente estaba cubierto. John tenía unos compromisos, no podía ir, me dice: ¿te interesa ir? Yo digo que sí. El diario, en ese momento el Boston Globe, dice: no, muchachos, o sea, Inés no se va a ir a Irak. Y John me mira y yo no estoy pidiendo permiso, yo le estoy avisando que yo me voy a Irak, porque al diario no le costaba dinero mandarme. Y estuvimos 5 días, y hasta el día de hoy tengo la imagen de las explosiones de las bombas. Nosotros estamos en Erbil, que es la zona del Kurdistán iraqueno, a 15 kilómetros de la planicie de Nínive, que hasta ese momento, hasta que el Estado Islámico toma Irak, era como un enclave cristiano, era un espacio seguro para el cristianismo en Medio Oriente. Recordamos las bárbaras imágenes de las iglesias, la gente avaleada, las bombas. O sea, ciudades destruidas, pasadas por una aplanadora, y hogares centenarios.
Eh, y, y estuvimos ahí. Y Erbil es una ciudad que en ese momento había quedado detenida en el tiempo, y una enorme dicotomía porque es una zona de Irak extremadamente rica por causa del petróleo. Entonces tenía todo el potencial de convertirse en Doha, la capital de Qatar, con edificios enormes de vidrio a medio construir, centros comerciales monstruosos a medio construir, que se habían convertido de la noche a la mañana en centros de refugiados, sin ningún tipo de instalación eléctrica, mucho menos sanitaria, de gente que de la noche a la mañana, después de generaciones de saber que estaban a salvo en la provincia de Nínive, tuvieron que dejarlo todo y terminar de nuevo en centros de refugiados, que eran edificios abandonados, no preparados para nada. Y no me voy a olvidar nunca ir a visitar a estas familias y gente que no tenía absolutamente nada invitándome a comer. Y hasta el día de hoy tengo culpa de haber rechazado uno de esos platos porque soy complicada con la comida. Ella es tipo, no, si usted me da ese pedazo de no sé qué era, a mí se me arruina el viaje y yo pensando en mi estómago y no pensando Sí, hoy me di cuenta particularmente que uno cuando va a la misión, el Señor dice, coman lo que les ponga. Total, entonces yo ahí en el fondo sé que Dios sabía que yo misionera, no me dio estómago para ser misionero verdadero, pero y me ha pasado y le he pasado pésimo porque después de ese momento he comido cosas que hasta el día de hoy las pienso y las sufro. Pero bueno, entonces, y ese viaje a Irak a mí me cambió mucho la visión, porque yo para ella llevaba 6 meses metida al 100% en el Vaticano, de nuevo siempre apasionada por lo que ocurría en el Vaticano y leyendo los documentos y clavada a la televisión con el cónclave, que lo eligió el Papa Francisco, pero mismo el que lo eligió el cardenal Ratzinger. Yo tengo la memoria de dónde estaba en la facultad cuando se da la noticia. Fue un abrirme los ojos a la realidad de que si bien Roma es el centro de poder de la Iglesia, el poder de la Iglesia no está en el centro. Está en ese centro de refugiados en Irak. Está en el pueblo de Lodwar, Kenia, que queda en la frontera con Somalia y Eritrea. O sea, uno piensa en pobreza, la eleva a la enésima potencia y quizás llegas a la pobreza de Lodwar, Kenia. Estamos en el mejor hotel de Kenia, de Lodwar. Yo me esguincé un tobillo, pedí un hielo, me trajeron hielo, o sea, un cubo de hielo, y después pedí otro y no había más hielo en todo el hotel. Wow. O sea, pero una misa en Lodwar, Kenia, en la que estuvimos 45 minutos en el auto manejando en la nada. Uno dice, espera, o sea, ¿por qué esto es la ruta? Uno no sabe. Con un sacerdote local. Llegamos a un árbol. En el árbol abajo del árbol había 200 personas esperándolo al cura para celebrar misa en un pequeño altarcito que tenían en la parte de atrás del auto. Y una misa vivida con una fe y con una esperanza en un pueblo, en una comunidad en la que meses antes habían vivido un ataque dentro de su parroquia, y entonces había gente abajo del árbol a la que le daba miedo ir a misa adentro de una iglesia. Sí. Entonces, también lo he vivido. Y esa es la fe. Eso sí. Para mí ese es el verdadero poder de la iglesia, esa fe que mueve montañas y transforma sociedades. Exactamente, lo decía San Lorenzo. Cuando le decían, el emperador le decía, tráeme el tesoro de la iglesia, y le llevó a todos los pobres de Roma. Sí. Pero hablar de los pobres es ser socialista. En ciertos contextos socioculturales muy limitados o ideologizados. Es cierto. Sí. Y es muy bello porque entramos a esto de la doctrina social de la iglesia. Y ahorita con el Dilexit T, este amor, esta realidad de la iglesia por los
menos favorecidos. Y me encanta cómo pues, el Papa Francisco, que era, digamos, uno de sus lemas del pontificado, y que el Papa León retoma en la esencia del Evangelio que se hace realidad en nuestro compromiso con los pobres. Y esta aproximación a la pobreza de una manera muy consciente, muy real, analizando sus diferentes causas, sus diferentes manifestaciones. Y sin bajo ningún punto de vista romantizarla. Exacto. Porque, o sea, y de hecho una de las críticas que he escuchado sobre el documento es que el Papa León, porque obviamente, aunque lo haya empezado Francisco, lo asume el Papa León XIV como propio, es que el Papa León habla de erradicar la pobreza. Entonces una de las críticas es, pero si Jesús en el Evangelio dijo que siempre vamos a tener a los pobres. No entendimos nada, muchachos. Sí. No es una expresión determinista. No. Porque siempre el Evangelio se juega es en la realidad que nos toca. Y cristianamente estamos llamados a actuar. Sí. Es eso. Y ante la injusticia no podemos cerrar los ojos. Exacto. Ante el sufrimiento no podemos cerrar los ojos. Eso no implica que estemos negando. Pero bueno. ¿Qué te deja en el corazón esta experiencia de misión radical? De ver esa realidad misionera extrema de la iglesia, el peligro que es ser cristiano para muchos, para millones hoy en día. ¿Qué te deja en el corazón? Respondiendo de nuevo, el primer sentimiento que se me viene es culpa. De saber que me da mucha fiaca ir a misa un domingo cuando hay gente que literalmente arriesga la vida para ir a misa un domingo. O ese sentimiento de culpa de decir, Dios a mí me lo regala todo. Porque tuve la suerte, aunque mi madre diría la desgracia, de que nunca me faltara nada en la vida. Quise estudiar y pude estudiar, y quise viajar y pude viajar. Quiero comer y puedo comer. Pero eso no es malo en esencia. Para nada es malo en esencia, pero digo, siempre tuve una vida cómoda. Sí. Entonces, y ese desafío, ese riesgo o ese regalo, ese compromiso de amor, esa obligación de amor de disfrutar, de beneficiarnos del Cristo en la Eucaristía. De nuevo, llueve, no hace frío, no hace calor, no, el cura habla mucho, no, el cura habla poco, no, que el coro, que la mujer desafina, que el que toca la guitarra en pavadas que me deprivan a mí misma, porque la que sale perdiendo soy yo, del enorme regalo de ir a misa. Entonces sí, ese primer sentimiento es culpa, y el segundo es agradecimiento. Es el saber que cuando yo le gane a la fiaca, porque gracias a Dios nunca me faltó la fuerza para vencer esa vagancia, por lo menos los fines de semana, saber que voy a ir a misa y voy a estar segura, y no va a venir un terrorista y no me va a poner una bomba, y no me va a pasar nada, y el sacerdote y los 4 diáconos que salen de la iglesia de dar misa el domingo no van a ser asesinados por terroristas como sucedió en Irak. Entonces esa culpa y ese agradecimiento, y también cada vez que me pongo a pensar, muchas veces me pasa que me cruzo con artículos que he escrito. Hay uno, por ejemplo, que para mí lo llevo guardado en el corazón, que el titular es Las viudas de Candamal. Candamal es un poroto dentro de la monstruosidad que es la India. La ciudad más cercana a Candamal se llama Bhubaneswar y queda, por decirte, a 4 horas de Candamal, que está rodeado de bosque. En el año 2000, si no me equivoco, fue en el 2011, no, perdón, en el 2001, hubo un
episodio de violencia tremendo en el que hindúes radicales asesinaron en horas a 100 cristianos de las maneras más pavorosas que se te pueden ocurrir. O sea, hombres que fueron descuartizados vivos con las mujeres y los hijos enfrente y un terrorista gritando con sus tripas en las manos, maté a un cristiano, maté a un cristiano. Un hombre que fue enterrado vivo con la cabeza afuera, estuvo así 3 días, pidió agua, le orinaron en la boca y lo terminaron matando de un palazo en la cabeza al frente de sus familias. Y yo tuve la gracia de hablar con 6 mujeres que fueron viudas, o sea, fueron y verlas, escucharlas hablar de perdón en una situación, primero, crimen impensable. Segundo, en la pobreza más pobre que puedas imaginar, porque son mujeres que tenían nada y tuvieron todavía menos. Y aún así hablándome a mí de perdón, hablándome a mí de fe y hablándome a mí de que la única institución que intenta hasta el día de hoy hacer algo para reparar los crímenes es la iglesia. Porque de hecho el Estado de la India, abiertamente anticristiano, no solo no ayudó, no hizo nada, no hubo ningún tipo de intento de reparación, sino que de hecho en muchos de los casos se negó a reconocer que las personas habían sido asesinadas porque no tenían partida de nacimiento. Wow. Entonces, pero espera, si este es el hijo de esta persona, ¿cómo que esta persona no existió? Nadie en este pueblo tiene partida de nacimiento. ¿De qué estamos hablando? Los eufemismos legales para negar la realidad. Ver esa dimensión de la humanidad obligatoriamente cambia a las personas. Tienes un corazón distinto. Ya no ves lo mismo. No. Especialmente desde la fe, porque cuando uno piensa en la fuerza de la iglesia y en su expresión más verdadera, es la palabra, es el evangelio, es el testimonio. Sí. Y ahí tienes el testimonio más vivo, más fuerte. Sí. Ahí no medía ni los recursos, ni el dinero. Nada. Y es una fe honesta en su ingenuidad. Porque las 6 mujeres con las que yo hablé no son mujeres que se pasan el día leyendo a teólogos y grandes documentos o que saben incluso qué es la doctrina social de la iglesia. Son mujeres que saben que Jesús las ama, que la Virgen es su madre, que Cristo murió por ellas y que la Eucaristía es la Eucaristía. Son mujeres que saben lo básico de nuestra fe, pero que son los pilares de nuestra fe. Y cuántas veces en el bosque nos perdemos de ver los 3 árboles que cuentan. Exacto. Y eso es lo que ha hecho verdaderamente que la iglesia sobreviva durante estos más de 2000 años. Tantos regímenes, opositores, persecuciones, prohibiciones, y sigue, y florece. Los Borgia. Los mismos internos dentro de la iglesia. Qué bueno que lo tocas, porque es cierto. O sea, ¿quién fue? Santo Tomás fue Aquino el que dijo que uno entiende la divinidad de la iglesia cuando ve que hace miles de años que intentamos destruirla desde adentro y no lo logramos. Esto es verdadero. O sea, pero de nuevo, los 12 apóstoles. O sea, uno lo vendió por 30 monedas. Sí. No sé si has visto esta película, La leyenda del santo bebedor. No, pero me parece que me va a gustar. Hay que verla. Ya solo con ese nombre. Es un libro. No recuerdo el autor en este momento, pero es una de las películas que más me ha impactado para entender la dimensión misericordiosa de Dios que encuentra la miseria humana. Sí. Y algo que me repetía la abuela constantemente, y el abuelo también lo decía: Dios escribe derecho
en renglones torcidos. Sí, que eso fue de hecho lo que dijo, fueron las primeras palabras del Papa Benedicto XVI. Es bello. Desde Es el bello. balcón, el sabernos renglones torcidos, pero que aún así somos instrumentos. Bello. A todos ustedes, saludos. A nuestros amigos que nos ven en México, Uruguay, Paraguay, Argentina. Amigos que nos ven en Italia, que empezaron a seguirnos. En Francia también, en Estados Unidos. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Muchísimo. Los llevamos en nuestra oración, especialmente en la celebración diaria de la Santa Eucaristía. Un abrazo inmenso de parte de Dios y gracias por estar con nosotros. Felicidades. Queridos hermanos y hermanas, cada año en la Jornada Mundial de las Misiones, toda la Iglesia se une en oración, especialmente por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica. Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta jornada puedan transformar comunidades enteras. Invito a cada parroquia católica del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones. Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión. Este 19 de octubre, al reflexionar juntos sobre nuestra llamada bautismal a ser misioneros de esperanza entre los pueblos, renovemos nuestro compromiso con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra esperanza, hasta los últimos rincones del mundo. Gracias. Gracias por todo lo que harán para ayudarme a apoyar a los misioneros en todas partes. Dios les bendiga.